Profe, esperemos 5 minutos a que se conecte alguno y ya de una vez empezamos. Sí, eso te iba a decir que esperemos. Estoy un poco difónica, como que algo me generó alergia o no sé. Esperemos entre 5 y 10 minuticos a que ingrese alguien para darle inicio, ¿viste? Listo, Doc, claro que sí. Muy buenas noches, tengan todos. Espero que hayan pasado un excelente día. Y bueno, contemos con toda la disposición. Gracias por los que ingresaron. Estamos esperando pues que la cobertura, los participantes para dar inicio al diplomado. Eh, y vamos a darle continuidad pues a la temática que teníamos en el día de hoy. Ya voy a compartir un momento. Ok. Bueno, entre lo que vimos en el día de ayer, podemos contar, vimos estos dos aspectos sobre las otras dificultades que pueden presentar el trastorno de espectro autista. Vimos las fortalezas y habilidades que ellos manejan. Eh, Vamos a continuar con la comorbilidad del TEA. Entonces podemos enfocarnos que hay un promedio entre todos los estudios que se han hecho, entre el 10 y el 15% se está identificado que es una anomalía cromosómica, un defecto de gen único u otro síndrome genético. También se han asociado alteraciones de tipo metabológico o de todo ese proceso de las mamás en medio de la gestación, epilepsia, trastornos del sueño, TDAH, trastornos de ansiedad, depresión, tics, síndrome de Tourette y trastornos del lenguaje. Quiero enfocar algo aquí para que nos quede también como referente que todo ese proceso también de la salud de la mamá, como todo el componente desencadenante a nivel genético del papá, son trascendentales en este proceso. Eh, Podemos decir también que esto lo está influenciando pues todas esas enfermedades crónicas y no crónicas de la mamá en medio del proceso de gestación. Evaluar pues todas los hábitos de consumo de madre y padre, por ejemplo, si hay presencia de consumo de sustancias y ese tipo de cosas, pues también hay que ir descartando pues en todo este proceso cuando se nos presenta este tipo de trastornos en nuestros niños y nuestras niñas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas y no crónicas, pues entre esas también está la hipertensión en el embarazo, el tema pues de la manejan de pronto bajos, el tipo de anemia, ¿sí? Todo ese cuadro clínico que puede estar enfrentando la madre, problemas emocionales, constantes emociones ambivalentes por medio de algún duelo de separación o alguna novedad que se le esté presentando. Entonces hay que tener en cuenta que eso también son unas causales como tal de todo este proceso. Los factores de riesgo, bueno, queríamos hoy traer el por qué más en niños que en niñas, recordemos la actividad de hoy. Eh, entonces, entre los factores de riesgo, el varón, antecedentes familiares de primer grado con TEA o con problemas cognitivos social, comunicación o algún tipo de conducta autista y de otro tipo de trastornos asociados con frecuencia al TEA, como el síndrome que hablamos inicialmente ayer del cromosoma X, que es frágil, esclerosis tuberculosa, trastorno de Tourette y epilepsia. Entonces, vamos a iniciar sobre eso que investigamos de lo que ayer pues manifestamos para traer en el día de hoy. Entonces quiero escucharlo, voy a poner mi micrófono en silencio. Si me escuchan así es porque tengo como me dio como una fuerte alergia, entonces estoy totalmente un poco apretada
y estoy hablando y respirando por la nariz porque tengo todo este conducto tapado. Entonces les pido disculpas por de pronto la tonalidad y si me siente muy bajito, pues simplemente me escribe, porque lo que estoy tratando es de que me entienda lo más que pueda. Entonces, empecemos con lo que investigamos, lo que podemos reconocer desde lo que podemos utilizar para justificar el por qué. ¿Por qué estas afirmaciones? Recordemos que fueron dos. La primera, ¿por qué más en niños, varones que nenas, en niñas? Y por qué hay una predisposición de los papás, pues ya mayores en cuanto a la edad acordada según la medicina para poder tener hijos. Entonces, ok, entonces vamos a levantar las manitos a ver quién inicia. Bueno, ¿quién investigó? A ver, ¿quién investigó sobre lo que hablábamos ayer? Pueden escribirlo por chat. Si se les dificulta, pueden escribirlo por chat, si no pueden prender las cámaras. Importante que participemos. Buenas tardes, profe. Yo tenía la mano levantada, pero no sé si hay alguien más. No se ve, pero bueno, O- importante que estás aquí. Ok, bueno, la tarea era, ¿verdad? Investigar por qué es más común el TEA en niños que en niñas. Ok, bueno, primero, ¿dónde no estás participando? No vas a Ok, ver. desde Nicaragua, mucho gusto para todos. Un saludo. Hola, Franci, ¿cómo vas? Qué placer tenerte por acá. ¿A qué te Muchas dedicas, gracias. Franci? Bueno, soy psicopedagoga. Súper. Actualmente ejerzo mi profesión con los niños con los que trabajo. Ajá, qué bueno. Y pues parte de mis funciones es lograr ver cuáles son los desafíos que tienen los diferentes niños en el tema del aprendizaje, en la enseñanza-aprendizaje. Ok, Y pues es algo que me gusta y me apasiona. estamos conectadas, tenemos el mismo perfil. Ah, qué bien. Me alegro mucho. Ok, entonces, bueno, ¿qué pudiste pues investigar? Bueno, les soy sincera, no investigué, lo que voy a expresar en este momento es lo que yo he podido ver, observar desde Ok, mi profesión y muy desde bien. los diferentes campos en los que me he desarrollado a lo largo de mi experiencia como profesional, ¿verdad? Ok, claro que sí. Entonces, bueno, para mí la principal diferencia o por qué es más común, yo no le llamaría más común, ¿verdad? Sino que las niñas logran camuflar un poco más lo que es este trastorno, ¿verdad? En las niñas es un poco difícil de lograr observar, al igual que los niños, lo que está pasando en ellas. Ellas logran desarrollar más las habilidades sociales, no les cuesta tanto en algunos casos, ¿verdad? Esto es algo que no es constante, que va a ser con todos, sino que en la mayoría es lo que podemos hacer como una estadística hablando de que en algunas de las niñas ellas logran pasar por desapercibidas. En cambio, en los niños es menos común que ellos logren pasar desapercibidos con estas señales que nos mandan alerta de que debemos de ver qué es lo que está pasando con el niño desde la etapa de la infancia. Y por ello es que podemos decir que es más común, pero si nosotros empezamos a evaluar a las niñas de una manera distinta, nos vamos a dar cuenta que ellas también en algún momento podemos lograr ver esa identificación de que les cuesta mucho, por ejemplo, el contacto visual, es una característica bastante común en las niñas, más que la parte de que no tienen habilidades sociales, ¿verdad? Ellas logran integrarse bastante bien, pero no con el contacto visual. Ellas lo evaden completamente. También tienen un poco más interés, socialmente son bastante aceptables, su lenguaje también es bastante aceptable en la sociedad, es decir, se logran comunicar bastante bien, son expresivas. Y los niños no, los niños ya sabemos que ellos procuran estar en su espacio personal y les cuesta lograr tener estas habilidades sociales con los demás niños adentro del aula o externamente. Bueno, eso es lo que yo, ¿verdad?, he podido observar. No sé si alguien más tiene algún punto de Excelente, vista. Francis, qué Y bien. muchas Porque de la gracias. parte psicosocial,
Pues lo manifestaste muy asertivo. Ok, muy bien. Alguien más, me gustaría que participáramos todos para ver qué, sobre todo los que estuvieron ayer, que se llevaron pues la dinámica de la tarea. ¿Quién más? Bueno, efectivamente, vamos a ver ok, aquí está levantando la manito. Creo que pueden activar el micrófono, si no estoy mal. Vamos a ver acá, a ver quién tiene la manito levantada. ¿Alguien más tiene alguna hipótesis? No importa que no haya investigado, pero alguien tiene una hipótesis de por qué se ve más relevante esta trastornos en los niños que en las niñas. Ok, aquí está Katherine. Levantaste la mano, Katherine. Sí, buenas noches. Hola, Katherine, ¿cómo vas? Bienvenida nuevamente. Bien, gracias. Pues estuve leyendo y investigando y pues, como que clínicamente no encontré ningún archivo que ¿Qué sea como te... un respaldo clínico, no. Ok. Pero sí, muy parecido a lo que nos dice la compañera Francis, que ese tema pues de que nos es notorio, se pasa desapercibido como tal, es ejemplo. Y sí me parece muy importante saberlo porque la gran población que conozco de niños autistas son hombres. Hombre, bueno, efectivamente no hay una certeza del por qué. No la hay, no la vamos a encontrar. Esa era una respuesta. Lo que hizo Francis fue una ilustración sobre la experiencia y de pronto lo que ella ha podido observar y analizar. De hecho, entre algunas investigaciones pues que se han generado frente a esta gran pregunta como tal, es que indica que las mujeres pues manejan una menos probabilidad por factores genéticos y ambientales, es decir, su misma parte del desarrollo, de todo el neurodesarrollo como tal, eh, pueden haber unos sesgos que impidan que las niñas reciban este diagnóstico de autismo, incluso siendo autistas. Y era por algo que hablaba Francis, que fue muy oportuno y le agradezco ese análisis que hizo, porque resulta que las niñas, como manejan una forma diferente de la condición como tal, en cuanto a la interacción, en cuanto al manejo de los contextos que los niños, eso hace que hay que observar muy bien para nosotros lograr identificar que la niña tiene autismo, que es autista. Eso que dijo Francis está muy bien y bueno, lo argumenta Catherine porque no vas a encontrar una causa adicional que el espectro autista no tiene una causa única. Mucho menos vamos a tener la explicación de este porcentaje como tal. Sencillamente es, eh, es mucho más difícil diagnosticarla. Sin embargo, cuando hablamos de que es una forma muy diferente de manifestar, no es que tenga limitaciones y no es que no maneje necesidades, pero dentro de este aspecto autista hay un perfil diferente en la presentación a menudo de las niñas con los niños. Entonces, es algo que es como un referente positivo, por decirlo así, de que manejamos las nenas porque desarrollan un poco más la parte psicosocial. Ojo, y como el referente número uno del trastorno es esa condición de tener esa poco interés en socializar. Entonces, por eso es que difícilmente se puede lograr diagnosticar en las niñas. Y cuando hablamos del tema de los mayores, de los papás mayores que investigamos. A ver, Katherine, ¿qué pudiste investigar? Bueno, todo lo que yo leí es que el hombre durante los 20 años, de la edad de 20 años, genéticamente pues habla de unas mutaciones, ¿no? Ok, Entonces, después de los 20 años, dice que el papá tiene un 75% más de mutaciones en los cromosomas. Por eso es que entre más mayor y entre más se atrasa la paternidad, más probabilidad hay de tener algún posible diagnóstico.
A lo que Así yo es. resumo lo que leí. No, así es, muy bien. Tenemos que tener en cuenta que el autismo tiene un gran componente genético. O sea, es una de las causas que han evidenciado que tiene una prevalencia bastante alta. Entonces, entre los diferentes temas cromosómicos entre los padres, siempre pues es un detonante o es un indicador de que puede haber una condición de estos niños con los padres de más avanzada edad, por todo también el proceso de desgaste, por todas las vivencias, por toda la carga emocional que también pues a lo largo de los años se han adquirido, el tema también de las vitaminas y los minerales que empezamos nosotros a perder por la edad. Entonces es un sinfín de situaciones que, bueno, desafortunadamente para de pronto las mamás que no han tenido la oportunidad de tener hijos jóvenes o una edad, pues que a nivel médico lo aconseja, porque usualmente cuando nosotros vamos a tener esa opción de hijos, lo primero que te dice es cuántos años tienes, mira, tienes probabilidad, por lo menos aquí en Colombia, una chica ya de 41 años, ya le dije, ojo, es un riesgo. O sea, lo primero que te dicen, ojo, es un riesgo y tienes que evaluar hasta dónde está viable pues quedar embarazada. Obviamente una mujer para mí de 41, 42 años, una mujer joven, es una mujer joven con todas las posibilidades de pronto de tener hijos y que se dedicó a lo largo de su vida a tener más, a materializar su proyecto de vida, más en adquirir estabilidades y bueno, eso es un riesgo que realmente pues se pasa pero nadie está exento de eso. Sabemos que eso es hoy por hoy lo único que recomiendan es cuidar mucho un embarazo, es tener un proceso de embarazo tranquila y sobre todo la salud y la alimentación, porque usualmente también como en la forma como nos estamos alimentando, también está generando ciertas porcentajes en esta situación o esta condición como tal, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar. Voy a ver si alguien tiene más. Ok, vamos a avanzar un poquito. Entonces, podemos proyectar que el espectro autista se clasifica según el apoyo por áreas que pueden tener un área con apoyo y otra área con apoyo sustancial. Eso disminuye la discriminación más inclusiva. Obviamente la discriminación en cuanto al tema de inclusión, pues se vuelve, debe ser más aportadora a que él logre su autonomía frente a que necesita ese apoyo. Entonces vemos estos tres rangos y nos damos cuenta que cuando en el referente está entre el trastorno espectro autista entre el 2022 y 2023, hay un modelo dimensional que nos apunta a cómo y en qué momento nosotros debemos darle el apoyo y hasta dónde generamos ese apoyo para no crear esa dependencia, que es el que yo siempre digo que a veces los terapeutas y las sombras y hasta los mismos profesores nos volvemos, hacemos que el niño se vuelva dependiente y solamente si tú le das la orden, responde. Por ejemplo, es decir, cuando estamos preguntándole algo porque me ha pasado y para dar o para él manifestar lo que siente se queda viendo lo puedes hacer. Entonces, solamente con la opción positiva de ese terapeuta, de ese apoyo, es que ellos logran responder. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando nosotros a permitir esa dependencia que afecta el proceso? Porque a la medida que, perdón, estoy súper apretada, a la medida que vayamos avanzando, la idea es ir soltando esa independencia. Pero obviamente hay un desencadenante aquí, que entre más dependencia, pues obviamente esto genera más utilidad
y permanencia del terapeuta con el niño, y obviamente genera más ingresos. Entonces, a veces estamos tornando utilizar esa dependencia como un factor que me beneficia a mí como terapeuta y no, al proceso como tal del niño. No, no sé. Bueno, entonces cuando hablamos de las dimensiones, vamos a hablar desde la 1 hasta la número 3. Empezamos con que entre estas dificultades de comunicación e interacción social hay un ítem número 1, un nivel número 1 que necesita apoyo, el número 2 necesita apoyo sustancial y el número 3 necesita apoyo muy sustancial. Ustedes que han tenido el manejo de estas prácticas con los chicos con TEA, ¿cómo pueden describir ustedes cuándo, qué características tiene ese niño frente a su trastorno sobre estos niveles o sobre estas dimensiones como tal? Cuando hablamos que necesita apoyo muy sustancial, por lo menos, ¿a qué nos damos, a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? A ver, estas dimensiones. Cada dimensión desencadena el nivel de apoyo y de acompañamiento de los niños. Por eso es que debemos tener en cuenta que cada uno de los niveles y tipos, cuando vemos esa historia clínica, debemos tener en cuenta porque, aunque nos parezca difícil de entender, hay diagnósticos que empiezan con necesita apoyo, pero vemos que a lo largo, por la falta de terapia funcional, nos damos cuenta que el apoyo se vuelve sustancial y puede llegar hasta muy sustancial. Entonces, es importante nosotros saber en qué momento y en qué nivel está el niño y cuánto ha avanzado o cuánto ha hecho un retroceso sobre esa condición en la que se encuentra. Entonces uno ahí también hace un amplio análisis de todo lo que está pasando a nivel contextual y toda la motivación y el abordaje adecuado que se está haciendo con este paciente. Las características cognitivas, difusión ejecutiva, un patrón de rigidez cognitiva, dificultad para inicio, obviamente para el cambio de las tareas alrededor de él, el control de impulso se le dificulta bastante, las dificultades en la integración de información, alteraciones de conectividad cerebral. Podemos decir que un mejor rendimiento en las pruebas de prestar atención al detalle, por los canales que visuales, ellos son muy visuales, eh, eh, temas motores más precisos que auditivos, verbales, y cuando el procesamiento no es correcto, la respuesta obviamente pues se va a alterar, y ahí es donde vienen todas esas dificultades de cognición social, porque el paciente no logra tener un procesamiento correcto y a medida que él empiece a confundir todo esas órdenes o esas directrices a nivel verbal, las empieza a confundir, no las empieza a entender, obviamente pues la respuesta se va a alterar. Entonces, como yo, desde todas estas estrategias y todas estas observaciones que hago, puedo lograr que el niño salga de esas confusiones de procesamiento porque logra entenderme y el entendimiento se da con la atención que podamos captar del paciente y obviamente con la empatía y la forma como nosotros lo tratamos. No es lo mismo yo decirle, te sientes bien, a decirle, te sientes bien. O sea, la expresión corporal es muy significativa para ellos. El tono de voz es muy significativo para ellos. No podemos utilizar tonos de voz muy bajitos porque ponemos más plano el discurso. Perdón, los tonos de voz siempre deben ir acorde con el mensaje hacia la respuesta que necesitamos de él. La expresión corporal, ¿sí? Es decir, recuerda que te amo. Y él va a hacer una asociación y siempre le vas a decir, recuerda que te amo. Cuando él te vaya a dar la respuesta, te la va a dar con la misma expresión corporal. ¿Por qué? Porque es lo que está visualizando, ¿ok? Entonces, se vuelve un procesamiento más significativo porque estamos utilizando toda el área sensorial, utilizando pues las capacidades y las habilidades que podamos evidenciar que el paciente tiene. Bueno, dificultades en la condición social,
a los de 3 a 4 años no, pues no desarrollan mentiras. Cuando hablamos de eso es que son muy espontáneos, son niños que siempre van a tratar de decir las cosas como les fluyan. La ceguera emocional social es la dificultad en el reconocimiento y procesamiento de las emociones. Por eso siempre les decía, yo manejo este tema desde la terapia ABA hasta la identificación de trastornos, la importancia que es enseñar a nuestros niños el tema de las emocionalidades, cuando me siento mal, por qué me siento mal, ¿ok? Y también un reconocimiento que cuando le ven la cara al compañero triste, ellos reconozcan que ese compañero está triste, porque pueden, en algunos niveles y tipos pueden procesar o pueden identificar esa condición, atribuyen mayor hostilidad a situaciones neutras, más evitaciones y agresividad. Hay un déficit en temas de empatía, comprensión emocional, conversaciones sociales, dificultades en todo este tema de explicar sus propias conductas y toda esa atención que requiere el tema. Entonces, bueno, ahora vamos a ahondar en otro tema que es en otro trastorno que es muy común y que se está dando mucho en los diagnósticos. Esperen un momentico. Espérenme un momentito. Ok, entonces cuando hablamos de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Muy frecuente en niños y adolescentes que tiene una base neurobiológica de origen cerebral, ¿ok? Que se muestra en síntomas de inatención, hiperactividad y impulsividad. Que esas son las características iniciales. Es decir, estoy con un niño y veo que ese niño se le está dificultando durar más de 5 minutos sentado o atendiendo cierta actividad. Entonces empezamos a evaluar, ¿no? Empezamos a evaluarlo, qué son esas actividades que más le llaman la atención. Y me di cuenta en la dinámica que entre las actividades que más le llaman la atención está el dibujar, pero que ese dibujar no está respetando las líneas y es un dibujar solamente de rayar. ¿Por qué? Porque como el respetar los bordes de ese dibujo que tú le estás proporcionando genera los detalles y genera concentración y atención, esos aspectos a él se les dificulta. Entonces, como nosotros, en medio de este proceso, abordamos el aprendizaje de este niño. No hay clave más grande que generar la atención. Si a él le gusta la música, entonces ponemos en práctica actividades musicales. El tema es que nosotros, cuando iniciamos este proceso de trabajar e identificar estos trastornos, debemos ir muy acorde, ojo, muy acorde con la necesidad, pero también con la atracción del niño, ¿ok? Partiendo de que hay afinidades que a veces se vuelven riesgosas, y cuando hablo de riesgosas era lo que hablábamos ayer, lo que no estuvieron ayer de pronto, bueno, se perdieron de la información, pero es algo como nosotros a veces nos convertimos en factores de riesgo porque fortalecemos una fijación inadecuada que afecta el proceso de nuestros chicos. Cuando hablamos de este TDAH, nosotros tenemos que saber que en medio de esa hiperactividad, ¿sí? y de esa inquietud constante, y de no poder tener ser autorregulado, en saber que si estamos en un espacio académico o espacio de aprendizaje, debemos terminar una tarea. Usualmente los niños pueden que te terminen la tarea no de forma adecuada, pero comienzan ellos a tener ese afán de que el que está al lado también se inquiete como él. Y entonces ese que empieza a quitarle los cuadernos, le tira el lápiz, lo molesta para llamar, es sencillamente para hacer ya es un mecanismo de defensa para llamar la atención. Ojo, esto que les estoy diciendo hace parte de un aspecto involuntario. O sea, ellos no lo planean, ellos no miden el riesgo, ¿ok?
ellos no dimensionan hasta dónde el accionar agresivo o el accionar impulsivo puede llegar a ocasionar algún tipo de riesgo para él y para el otro, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros en cada momento que se presenten estas crisis o se presenten estas conductas como tal, debemos tener muy claro hacer una pedagogía después de estas conductas, porque es la única forma que ellos empiezan a interiorizar, así sea en medio ritmo sobre las afectaciones y las consecuencias que hay. Cada acción debe tener una consecuencia, sea positiva o negativa, partiendo del proceso. Es decir, qué pena con ustedes, de verdad. Pero bueno, lo importante es que avancemos. Ok, entonces, entre los trastornos del déficit de atención e hiperactividad, vemos algunos signos y síntomas que es importante que los tengamos en cuenta. Entonces, entre los tres rangos más importantes o característicos como tal de este trastorno es la inatención. En cuanto a la inanición, manejamos esa dificultad para que ellos se enfoquen. Ellos manejan la dificultad de enfocarse, manejan depresión de errores. Aquí alguien anotó algo, esperen un momento. Gracias. No se preocupe, profe. Es que créeme, porque a mí me encanta mucho esto, pero estaba que, porque estoy súper apretada, pero yo sé que podemos avanzar. Entonces, la inatención, hablábamos de que esa dispersión y los constantes errores van a ocasionar esa desorganización del llevar cuando hablamos del tema de colegio, de llevar que el cuaderno de matemáticas es para escribirlo de matemáticas. ¿Ok? El cuaderno de español es para los español. Ellos esa organización se les dificulta. Ellos pueden abren el bolso, cogen cualquier cuaderno y comienzan a escribir de forma aleatoria. Entonces, y no utilizan la gestión del tiempo. O te terminan muy rápido la actividad o se demora muy rápido en temas de transcripción y análisis de algún texto. Por eso es que nosotros no podemos ocasionar en ellos que sea una tortura la permanencia dentro del espacio pedagógico. Nosotros, igual que los niños con autistas, debemos identificar qué tanto ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad está tolerando la permanencia constante en las actividades pedagógicas. Y con otras estrategias yo puedo poner en práctica dentro de mi contexto que él pueda tener esa voluntad de incluirse y de participar. Nosotros, si recibimos un niño que realmente ni siquiera sepa escribir la primera letra de su nombre, pero conseguimos en la dinámica que él por asociación iniciar, recordemos que primero hacemos la actividad por asociación hasta que se convierte en un aprendizaje, ¿ok? Y eso lo da la constancia. Si yo sé que debo enseñarle al niño a escribir su nombre, eso tiene que ser constante, es decir, debe ser actividades de diferentes estrategias con la música, con los dibujos, con el reconocimiento visual y hacerle todo lo atractivo para que podamos llamar su atención, ¿ok? Bueno, encontramos también el olvido en este tema de inatención, se les olvida, es decir, si nos mandamos a la tienda a que compre un tomate, una cebolla, un pan, 4 o 5 artículos, ellos nada más te van a traer los 2 últimos que tú les mencionaste. Los otros los van a olvidar. Usualmente ocurre así, los 2 últimos, porque es la última información que ellos reciben, esa es la que más o menos retienen sobre lo que se demore de ahí, de la tienda, de la casa a la tienda. Entonces es donde nosotros cogemos el papelito
le organizamos el listado, que se vea él obligado o autoexigirse a leerlo y decir punto por punto y las cantidades. Eso ayudamos a que también en el tema de atención y de concentración, pues empiece a desarrollar. Llegará el momento en que hacemos las actividades para que él recuerde las órdenes simples hasta las órdenes más complejas. Puedes ir al cuarto, por favor, puedes ir al cuarto y me traes el balón de color amarillo, por ejemplo. Puedes ir al cuarto y me traes el color. El cuarto amerita desplazarse, porque estamos, ponle tú que estamos en la sala, entonces le amerita desplazarse e ir pensando en qué es lo que él te va a traer. Entonces, esas órdenes simples ayudan a que ellos también tengan un constante desempeño o desarrollo de ciertas necesidades básicas, ¿ok? Entonces a veces, no, lo que pasa es que no lo mando porque él nunca me hace las cosas bien. No lo utilizo porque él siempre se enreda. No tal cosa, o sea, siempre buscamos una excusa para volver a romantizar, a victimizar y hacer todo ese proceso de que él esté en una, o sea, que él se autorreconozca en una condición de minusvalía, que no es capaz, que nunca va a poder, que se le dificulta. De hecho, es un discurso aprendido, ¿sí? Ellos empiezan, no, profe, es que no sé cómo hacerlo, ¿sí? Nosotros tenemos que ir extinguiendo, quitando los no. Por supuesto que puedes. Claro que tienes la capacidad. Vamos a intentarlo. Ven y yo te ayudo. Ojo, yo te ayudo. No te lo voy a hacer, yo te ayudo. Vamos quitando los no por las posibilidades y las opciones más viables para que él siempre tenga esa introspección de que sí puede lograr las cosas, ¿ok? Porque a veces las barreras las ponemos nosotros mismos. Entonces, en cuanto a la hiperactividad, pues todos sabemos que es un exceso de actividad verbal. Hablan demasiado. Y eso asociado con la motora inapropiada. Entre esos casos, cuando hay un adulto, ojo con lo que les voy a decir, hay un adulto con este trastorno, pero no ha tenido nunca el manejo en cuanto a las terapias o nunca se lo identificaron como tal, es posible que en este trastorno haya una canalización de dependencia hacia situaciones negativas a nivel contextual, ¿ok? Y ahora lo vamos a describir de una manera más puntual. Ok. Eh, quiero que me manifiesten aquí qué diferencia hay entre el antisocial y el disocial. Antisocial, ¿qué es una persona antisocial y disocial? A ver, vamos a escuchar a Gloria. Gloria, para ti, ¿qué es una persona antisocial? Pues alguien que le gusta estar solo, Ok. le gusta hablar con la gente, No le gusta hablar con la gente, le gusta estar solo. Ajá. se pone de Ok. mismo, está en reuniones No le gusta o estar en reuniones. Ok. no está cuando tiene que estar con mucha gente. O sea, Ok. no Ok. convive. Sería alguien antisocial. Ok. Que no le gusta relacionarse, ¿cierto, Gloria? Sí, Ok. en general. Bueno, entonces ahora vamos para otro concepto de Ángel Allanais. Allanais. A ver, para ti, ¿qué es una persona disocial? Ah, bueno, ya Ángel puso aquí. Una persona antisocial es un criminal. Asocial no se relaciona con otros y no tiene habilidades sociales. Ok, disocial es salir de la realidad. Bueno, muy bien. Todos estos conceptos los vamos a agrupar y vamos a sacar uno solo, ¿ok? El antisocial es correspondiente a lo que dice Ángela fue la que respondió. Vamos a ver.
Ángel, Ángel. Ángel es tu nombre. Ok, Ángel. Bueno, aparece como Ángel. Ok, la persona antisocial. Sí, sí, señorita. Ya vamos a hablar sobre el disocial. La persona antisocial es esa persona criminal, es esa persona que atenta contra la sociedad. Y el disocial maneja las mismas características, pero en menores de edad, Ángel. Es el menor de edad que es ese delincuente, que es ese que atenta contra la sociedad, pero en condiciones de menor de edad. Ok, listo, Ángel, claro que sí. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esos dos términos porque a veces utilizamos muchas veces en los niños con TEA, no es que él es antisocial, ¿sí? Y el antisocial ya sabemos que son delincuentes, que son personas que atentan contra la sociedad y son mayores de edad. El disocial son chicos menores de edad, pero que también tienen las mismas condiciones delictivas como tal. Es ese niño que ve el perro y le provoca agredirlo, meterle una patada, coge los pollitos y los estrangula. Empiezan con esas manifestaciones de atentar contra la comunidad inicialmente y luego pues a nivel social. Regálame agua, por favor. Ok. Entonces, hay que tener, y los asociales son esas personas que se mantienen aisladas, son introvertidas, también se les puede llamar introvertidas, entonces hay que manejar la terminología al momento de evaluar las características de cada uno de nuestros pacientes, ¿ok? Entre la hiperactividad también encontramos permanecer inquieto y se mueven sin finalidad. Ellos te pueden correr de un lado para otro y lo peor es que nosotros en ocasiones como salen corriendo, entonces nosotros nos vamos detrás de ellos y reforzamos esa conducta porque a ellos les agrada el tema de que la atención esté puesta en cada uno de ellos. Y la impulsividad, actuar de manera no planificada, sin tener en cuenta las consecuencias, que era lo que estábamos hablando. Ellos no manejan la predisposición, precipitación en temas de accionar, dificultades en las metas a mediado, largo plazo, son muy impacientes, no guardan el turno. Es importante que cuando nosotros hacemos ciertas actividades con ellos, decirle, bueno, el último que termine la tarea, se va a ganar un premio. ¿Sí? Entonces ellos van a bajarle los niveles de la ejecución y de la rapidez porque la estrategia más funcional es tú tenerle siempre un plan A, un plan B, un plan C. Es decir, termina una actividad, ya le comienzas la otra. Ya hizo rompecabezas, comenzamos la sopa de letras. Terminó la sopa de letras, comenzamos armar y desarmar, por ejemplo. Terminamos el armar y desarmar, comenzamos con el tema de la identificación de imagen. Es decir, debemos tener constantemente actividades alternas para mitigar un poco el proceso de la impulsividad como tal y de querer siempre estar activos. Entonces, que las actividades se tornen en una forma más pedagógica como tal, ¿no? Otras características que vemos asociadas al sentimiento de culpa, inferioridad, baja autoestima, que pueden provocar alteraciones depresivas, ¿ok? La- pueden provocar alteraciones depresivas, problemas de manejo de la ira, regulación emocional. Ojo, recordemos que les estaba diciendo que ellos usualmente cuando tienen un mal manejo terapéutico, lo primero que comienzan es a depositar esa dependencia a factores contextuales o alternos o que hacen parte sí, valga la redundancia, de sus contextos donde ellos se desenvuelven. Es decir,
Son chicos que como en ocasiones se desescolarizan, empiezan a tomar amistades inadecuadas y son esos chicos que cuando les empiezan a brindar droga son los primeros que caen. Ojo, no estoy generalizando, pero es una de las características que se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque son niños que vienen denigrados, maltratados, rechazados por su condición y generan un proceso de inferioridad desde el ser hasta lo que ellos eh, se proyectan en la vida. Entonces, ese deterioro emocional a nivel mental empieza a generar en ellos ciertas alteraciones que listo, pueden manejar trastornos depresivos, ok, pero el tema de la desescolarización y que no tengan un proyecto de vida que puedan empezar a materializar, sino que esté vagando, porque resulta que la familia o el referente del contexto no lo motiva a que surja, sino que siempre está los profesores poniéndole quejas a la mamá y papá, él no entiende, los papás no tienen las habilidades de enseñarle, etcétera, etcétera. Consta de que él va a tener una desesperanza, y se va a refugiar y va a buscar esa dependencia en las cosas que realmente sienta que los demás hacen parte del mismo proceso. Es decir, él se puede meter a consumir droga y se siente conforme en el grupo de consumidores porque todos están consumiendo. Sí, porque se meten en pandillas, porque todos tienen el mismo ejercicio. Entonces, usualmente son los chicos que cogen como conejillos de India, como dice uno en la jerga popular, a que los mandan a atracar, a que los mandan a sicariar, a que los manden, y todo en base a ese sentimiento de culpa y de inferioridad que aumenta el porcentaje o los antecedentes mentales para deteriorar su vida. Entonces, cuando hablamos de todo este proceso de baja autoestima, es un peligro porque en medio de ese trastorno, eh, cuando no hay un valor o un criterio propio, va a ceder y va a ser mucho más fácil de que él busque una vía de dependencia negativa, porque es donde es más aceptado, ¿sí? Es donde todos están haciendo lo mismo que él ejerce, que nadie lo juzga, que no es menos que nadie en ese contexto. Entonces él va a querer siempre buscar esos espacios para mantener ese proceso mental con el que ya viene desde niño y que desafortunadamente la parte de su entorno no hizo nada para ayudar. Entonces nosotros tenemos que ahondar y persistir y no desistir frente a mi responsabilidad como docente, como terapeuta, hasta donde yo puedo ayudar a ese chico a dignificar su vida, por ejemplo, cuando ya cumpla cierta edad que amerite la independencia y que amerite el desarrollo de sus competencias, ayudar a que esas competencias sean visibles y que sean funcionales, ¿sí? Y que lo ayuden a él a dejar de revictimizarse siempre y poder tomar las riendas y el concepto de que él es capaz de hacer las cosas, ¿no? Entre las fortalezas, pues son muy espontáneos, son entusiastas, son alegres, son creativos, eh, pues obviamente son activos bastante, eh, incluso tienen una gran capacidad de trabajar, del trabajo que puede ser un factor protector para ellos, lo que le decía, utilizar esta estrategia de tenerle siempre actividades alternas cuando él los veamos un poco ya salido del proceso académico que quiera irse para el patio, que quiera, perdón, para la zona de descanso, para el parque. No está mal que lo haga, pero todo debe tener un enfoque pedagógico. ¿Por qué quieres estar en el parque? Por ejemplo, ¿me puedes contar por qué quieres estar acá y no allá adentro? No, porque yo no entiendo nada y yo me aburro. Mis compañeros no quieren estar conmigo porque yo
no me quieren en los grupos, porque como yo no entiendo, yo no sé hacer las tareas. Entonces vemos que empiezan a manejar unos conceptos de desesperanza frente a que pueda aprender, ¿ok? Y siempre utilizando el discurso del poder, del sí se puede, tú puedes avanzar, tienes que estudiar un poco más, vamos a dedicarle más tiempo, cuáles son las cosas que se te dificultan, por ejemplo. Entonces, todas esas opciones ayudan a que él pueda tener una viabilidad y una motivación de continuar en el proceso académico, que realmente, pues al fin del día es nuestro umbral, nuestro objetivo. Las causas, bueno, hay un patrón hereditario, el TDAH entre el 75% de los casos, genes implicados regulan la neurotransmisión y la dopaminergia, serotoninergia y noradrenalina, y otros pues que regulan las proteínas implicadas en la exotisosis, alteraciones en los neurotransmisores, en el TDAH, disfunciones en la corteza prefrontal, en el córtex prefrontal y otras corticales y subcorticales asociadas que se pueden comunicar, que se comunican entre sí mediante la dopamina, la noradrenalina y estas se modulan son moduladas por la serotonina, ¿ok? Bueno, entre los diagnósticos, cuando ya el chico es diagnosticado, se deben de tener en cuenta unas características bases como tal en el DSM-4, pues vamos a ir caracterizándolas, obteniendo la sintomatología como tal. Entonces, debe persistir la inatención o hiperactividad, impulsividad, inferente con el funcionamiento o desarrollo. Síntomas de inanición o hiperactividad impulsivo antes de los 12 años. ¿Ok? Antes de los 12 años. Si es después de los 12 años, ya hace parte de otro proceso como tal que hay que evaluar. Síntomas de inatención o hiperactivos impulsivos de 2 o más contextos. Porque hay que evaluar esto, porque hay chicos que realmente solo se portan de una forma inadecuada en la escuela. Y voy a tener esa pregunta acá que me interesa porque aquí hay varias que tienen esa experiencia. ¿Por qué creen que hay chicos que se portan mal en un solo contexto? ¿Qué puede ir desencadenando esa condición como tal? A ver. Me lo pueden escribir o me pueden decir por el micrófono mientras yo continúo pues en los diagnósticos. Pruebas claras que Profe, digan. hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Daniela, Hola Daniela, ¿cómo vas? ¿De dónde nos participas? en este momento estoy viviendo en Medellín. Ok. Ujú. Ajá. ¿A qué te Eh, dedicas? en este momento soy psicoorientadora allá en un colegio de Cartagena que se llama SDA Luz de Luz, Ajá. pero estoy también trabajando, o sea, soy remota en Ah, ambas ok. partes acá en Medellín. Ok. Ujú. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué nos puedes Muchas gracias. tu apreciación sobre el tema? Bienvenida. Yo Yo no sé, porque yo también hay veces me he hecho la misma pregunta, porque en ocasiones sí pasa mucho que los estudiantes se comportan o las personas nos comportamos diferente dependiendo como del contexto en donde estemos, pero yo creo que el colegio es sistemático, o sea, para todo hay normas, ¿cierto? Todo tiene un porqué, entonces yo no hago las cosas porque quiero, sino porque hay como, para todo hay acuerdos. De Ok. cierta manera, yo siento que las pautas de crianza en las familias, aunque en ese tiempo está mucho el boom de la crianza amorosa, de la crianza respetuosa, ahí hay un alto, como, ay, yo no sé, desinformación, una alta desinformación Ok. a los padres porque la permisividad la confunden con este tipo de crianza. Entonces, Ujú. cuando ellos van a un lugar sistemático donde todo es espera el turno, no vamos todos al baño al mismo tiempo, o sea, todo tiene un porqué, una razón. Yo creo también que los niños, pues a los niños se les dificulta todo esto. Ok.
Muy bien, Daniel. Entonces puede encontrar ahí un Puede ser choque una incidencia, así emocional. es. Sí. Así Ujú. es, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más puede aportar? A ver, vamos a participar hoy. Para que no sea yo solo la que genere la participación. Vamos a ver quién está por acá. Tecno. Tecno viene también de ABA. Creo que es la misma. Tecno, cuéntame. ¿Qué piensas tú que puede desencadenar el mal comportamiento en un contexto y en el otro no? ¿Tecno está por allí o parece que no está por allí? Bueno, vamos a Katherine. Katherine, ¿qué piensas tú que incide en esto? Cuéntame, según tu experiencia y lo que hemos compartido en nuestros espacios de aprendiz, pues de labor como tal, del ejercicio. Es que no te escuché bien la pregunta. Ok, ¿Qué porque, incide? ok, mira, en los diagnósticos el C dice síntomas de inatención o hiperactividad e impulsivos en dos o más contextos. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente, ¿por qué hay niños que se comportan mal en un contexto, pero en el otro son sumamente funcionales? O sea, su Ah, comportamiento ok. es excelente. ¿Por qué crees tú? A ver. Pues primero porque pues el tema de figura de autoridad, ¿no? Ujú, Porque ok, obviamente en casa ellos, por lo general, figura de autoridad no es ni papá ni mamá, ajá, pero bueno, a un tipo de consulta de ejemplo terapia, pero no con todas las personas que tienen su terapia, con unas sí se portan en un comportamiento, digámoslo así, adecuado, ¿sí? ok, Por el tono de voz, por la manera en cómo se aborda los niños. Eso tiene mucho ok. que ver. ¿Dónde piensas tú que el niño se comporta mejor? ¿En la escuela? ¿En la escuela o en la casa, en el hogar? Pues es que ahí sí depende demasiado del concepto en el que papá haya creado, ¿no? En esas pautas de crianza. Ok, Porque cuando un niño tiene unas muy buenas pautas de crianza, dependiendo de si tiene diagnóstico o no, el ok, niño se comporta bien en casa y en el colegio, ¿sí? ok, Pero cuando vemos que es un niño que no tiene pautas de crianza adicional, un diagnóstico que no tiene figura de autoridad, es un niño que se va a comportar bien en casa, pero pues siempre se ve que está condicionado a algo, ¿no? ok, muy bien, muy bien. Mi experiencia. Excelente la participación de ambas. Bueno, aquí hay varios puntos de vista que debemos tener en cuenta. El primero, pues lo que decía Daniela, asegura, pues según la experiencia o su hipótesis, es que como en el colegio hay tantas normas, reglas, ellos pueden generar una frustración sobre eso que no está en casa. En casa son más fluidos, que son un poco más flexibles, en el colegio hay ciertas normas y reglas, ¿ok? Hay algo muy importante. Cada conducta, y quiero esto que se lo lleven para toda la vida, cada conducta de nuestros niños es es una, es un grito, es una alerta de que algo está pasando, bien o mal dentro del hogar. La conducta es el reflejo de todo aquello que nosotros o que los niños, nosotros los adultos empezamos a formar desde sus primeras etapas de vida. Entonces, cuando yo veo esa confusión de por qué el niño se comporta mal en un solo contexto, pongamos en este caso que les puse el ejemplo de la escuela, pueden haber dos factores. El primero es ese hogar permisivo, sin referente de normas, de reglas, sin referente de una línea de autoridad, una tipología familiar extensa. Sí, vive papá, mamá, tío, tía, primos, todos mandan sobre ese niño. El niño no tiene una visión de que realmente cuál es su figura de autoridad y cuál es la figura de modelamiento para él ejecutar un comportamiento adecuado. No, usualmente eso también es un incidente, perdón, o una causa sobre la conducta. Va al colegio, empieza también a recibir ese alineamiento y esas condiciones y esos protocolos que hace parte de todo el manual de convivencia académico. Y él genera esa accionar inadecuado. ¿Por qué?
Porque en el colegio no le van a pegar, por ejemplo. En el colegio no lo pueden gritar, por ejemplo. En el colegio no lo pueden maltratar, por ejemplo. Entonces, él se siente con la autonomía de crear un mecanismo de defensa y decir, está pasando algo y realmente lo quiero manifestar o lo quiero expresar o lo quiero volver consciente aquí porque está afectando mi inconsciente. Y cuando yo lo vuelvo consciente es porque realmente es el comportamiento hace parte de un llamado que yo quiero hacer. O sea, cada conducta es consecuencia de alguna causa. Vemos que en la casa, obviamente, tiene que de pronto estar un poco reprimido porque se encuentra maltrato, frustrado porque encuentra poca importancia hacia su palabra, ¿sí? Y empieza el niño a ser cambiantes y en una adultez puede generar hasta un trastorno de hiperactividad, ¿sí? Porque vemos que le ha resultado eh, los diferentes comportamientos, aunque no sean iguales, le ha resultado frente al contexto que se está manejando por conveniencia y no debe tener, y no necesariamente debe venir con un trastorno de TDAH, pero sí puede desarrollar un trastorno de bipolaridad o un trastorno de personalidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos que en casa pueden haber situaciones que están afectando a gran manera que él puede sentirse una libertad ya cuando está en contexto social o en la calle, cuando empieza a socializar con personas extrañas. De pronto, todo ese resentimiento y toda esa forma que ha venido a ser criado y han venido tratándolo, lo representa en la calle. Por eso es que hoy por hoy tú ves tanto chico que no es empático y que en cualquier pelea saca y le pega un tiro al otro y que siempre está buscando pues la forma de hacer o de imponer su voluntad pese a cualquier pronóstico. Y esos que en casa cuando ya toman una edad de adultez, empiezan a responderle y hasta pegarle a las mamás, pero son esa cantidad de resentimientos con que se viene desde niño y que hace, y es un detonante para que las conductas sean cambiantes y sean condicionadas a su beneficio, ¿no? A su interés y a lo que él quiere lograr expresar en ese momento. Y lo digo pues también desde la experiencia, sumando a todo lo que ustedes, porque estoy adicionando desde mi experiencia, pues yo tuve una niña que ella venía siendo violentada a nivel sexual y recuerdo yo que ella podía tener, bueno, yo era terapeuta como de 25 pacientes, estábamos en proceso de internación en una fundación acá y yo era terapeuta. Entonces, cuando yo estoy hablando con ella, yo le decía, ¿por qué te estás lacerando? ¿Por qué te estás maltratando? ¿Por qué lo haces? Cuéntame qué es lo que te impulsa. Y lo primero que ella me decía es que ella nació para ser maltratada. O sea, ella tiene un autoconcepto de que ella merece ser maltratada y que ella siente un placer y menos remordimiento frente a sus vivencias cuando se lesera. Entonces, y cuando se autolesiona. Entonces vemos que tanto en la parte mental de esa niña que fue y ha tenido esas experiencias totalmente inapropiadas y violentas en su vida, que tanto ella ha podido avanzar en todo el proceso que realmente se requiere para que ella pueda garantizar o restablecer sus derechos y sentir que realmente los ha restablecido. Entonces, compañeros, la mente del ser humano se debe de cuidar desde los primeros inicios de vida. La mente del ser humano es algo sumamente frágil y delicado. ¿Y por qué? Porque hay mentes mucho más fuertes que otras. Hay mentes que pueden hoy consumir droga por experimentar y a los 3 días no vuelven a consumir nunca más. Como hay mentes, hay personas que empiezan a consumir
y enseguida crean una fijación y se vuelven infuncionales a tal punto que toman una condición de calle para mantener ese consumo. Entonces, nosotros todos no estamos preparados para enfrentar y experimentar. Siempre yo le digo a mis pacientes, porque bueno, también no sé si les compartí que yo soy diplomada en salud mental y farmacodependencia en niños y adolescentes. Entonces, esto me ha ayudado a mí a tratar bastante personal de consumo y bueno, también soy perito con un abogado, perdón, donde yo voy y atiendo a los víctimas, pero también atiendo a las victimarias, entonces, o a los victimarios. Entonces, eso me ha ayudado a andar en todo ese cuadro, ese cuadro mental que permite o que accede a esas conductas delictivas, por ejemplo, en el caso de los que están privados de la libertad. Entonces, ¿qué tanto yo dejo deteriorar mi mente para poder accionar, atentar contra la dignidad y atentar contra la vida del otro? Resulta que está sumamente comprobado que viene de esos resentimientos y esas fracturas y esos dolores canalizados de una forma inadecuada que vienen desde niños y, y crecen con ese resentimiento y con esa rencilla por dentro y ese dolor y esa rabia y esa ira contra el mundo que los rodea, que se manifiesta en este tipo de accionar. Entonces, por eso nosotros como pedagogos, como docentes de todo este proceso de los niños y las niñas, debemos ser muy veedores. ¿Qué está pasando desde casa? Que está afectando en gran manera el proceso de los niños. Entonces, por eso es que hay condiciones en cuanto a estos diagnósticos para nosotros poder accionar cuando descartamos que no hay ningún tipo de trastorno de hiperactividad. ¿Ok? Se necesitan unas pruebas claras de síntomas que interfieren con el funcionamiento social, académico y en el adulto laboral. Síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o un trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental, como el trastorno del estado de ánimo, como el trastorno de ansiedad, como el disociativo, de la personalidad, como la intoxicación o la abstinencia por sustancias psicoactivas, todo ese tipo de cosas hay que empezar a descartarlas cuando nosotros vamos a evaluar los signos y los síntomas. Las causas, bueno, el trastorno se equivale de un trastorno multifactorial de origen biológico genético a nivel de transmisión cerebral. Eso es como un resumen de lo que vimos inicialmente. También pues en causas ambientales, principalmente pre y perinatales, hay interacción epigenética, la presencia de determinados genes que pueden estar afectando todo este proceso. La sensibilidad individual a determinados factores ambientales, el sentirse también en todo este proceso de vulnerabilidad constante. Otras causas, pues, un patrón de herencia está comprobado, genes implicados que ya lo hablamos anteriormente, todas estas alteraciones de los neurotransmisores, y bueno, la comunicación entre lo que hablábamos de la dopamina, noradrenalina y la modulación. También hay unas causas de alteraciones anatómicas, es la interrelación entre los circuitos clásicamente implicados en TDAH, como la región prefrontal, los ganglios basales y sus interconexiones con otras regiones como el cerebro, corteza temporal u occipital, una disminución pues también del volumen cerebral total, en retraso entre los 2 a 5 años, pues comparándolo con la madurez, la maduración cerebral y el grosor de la corteza cerebral, alteraciones de la sustancia blanca de la corona radia anterior, cerebelo, cápsula interna, son como los rasgos cerebrales pues, del cerebro que hay que tener también como para tener a grosso modo esta información. Riesgos psicosociales del TDAH, los estímulos educativos, la falta de control y rechazo
predomina la ausencia de la supervisión y afecto provoca pobre atención. Es decir, cuando nosotros hacemos o evidenciamos que el chico con el trastorno se está recibiendo o está percibiendo ese rechazo, esa falta de supervisión, esa poca importancia entre su proceso, provoca una pobre recuperación sobre lo que nosotros logramos como el objetivo del aprendizaje. Eh, Debemos también entre estos factores de riesgo tener un manejo entre la vinculación y el autocontrol y la alta impulsibilidad, porque a veces nosotros en los procesos nos dejamos manipular, ¿sí? Que tanto nosotros permitimos que ellos, o permitimos entre la vinculación que yo hago con ese paciente, con ese niño, permito que él en medio de eso tome un autocontrol, es decir, que hay límites y hay normas y qué posibilidades hay de que en medio de esa condición que él tiene y esas manifestaciones genere en mí una manipulación. Y la manipulación no es más sino yo acceder a lo que realmente él quiere sin que lo merezca. Y cuando hablo de que no lo merezca, no por su condición de ser humano, ¿no? El merecer es porque necesitamos tener una conducta adecuada para poder darle reforzamiento. Entonces, es importante nosotros siempre tener en cuenta que cada conducta positiva o negativa que presente nuestro, nuestro niño, nuestra niña, es importante que tenga un reforzamiento positivo o negativo para que incrementemos lo positivo y decrementemos pues lo negativo, y eso facilita mucho más su autorregulación y autocontrol. Otro riesgo es la falta de control y supervisión. Si hay afecto, pero no hay supervisión, provoca una conducta inmadura. Es decir, cuando vemos eso que decía nuestra compañera Katherine, de que a veces en casa son muy permisivos, no hay una supervisión, no hay un control de nada, ellos piensan que eso es afecto. Pasa lo que dice nuestra compañera Daniela. Llegan al colegio y llegan al espacio pedagógico y ven que ahí sí hay restricciones y si hay un control y si hay una supervisión. Entonces ellos entran en ese proceso de frustración y crean un mecanismo de defensa inapropiado, que es el tema de la conducta, de comportarse mal y irritar los ambientes y llamar la atención a como de lugar, ¿sí? Sin importar toda la alteración que pueden provocar a nivel de aprendizaje de los otros chicos, porque ciertamente hay situaciones que pueden ellos simplemente coger un cuaderno y tirarlo, y la profesora lo puede ir a recoger. Nosotros nunca cubrimos sus faltas, siempre demandamos el que ellos se autoexijan a ir y cogerlo y pedir disculpas a ese compañero que le hicieron el daño, ¿no? Ahí es donde nosotros hacemos un autorreconocimiento y provocamos el autorreconocimiento de estos niños, porque ellos no lo tienen. Ellos piensan que la conducta está bien, ¿sí? Que la conducta inadecuada está bien, es lo que vienen acostumbrados a hacer, como es una conducta involuntaria, no es algo que ellos planean en realizar, pero en medio de ser involuntaria y de no tener la conciencia, deben tomar ese autocontrol que siempre y autorregulación de decir, eso estuvo mal. El reconocer que ese accionar estuvo mal y que debemos hacer la pedagogía. Puedes levantar el cuaderno, se lo entregas al compañero y le pedimos disculpas. Ya con eso vamos ganando. Que lo va a hacer enseguida, no lo va a hacer. El cuaderno no lo coja, es decir, no nos vamos para el descanso o no salimos hoy si él no le pide disculpas, que él sepa que su comportamiento genera una consecuencia, ¿ok? Y que esa consecuencia, siendo negativa, no lo va a perjudicar solamente a él, sino también a todos sus compañeros y alterar lo que a él le gusta, que es el salir, ¿sí? Entonces tenemos que ser mediadores en cuanto a eso y poder llegar al punto en que él lo haga. Puede que la primera vez se deba forzar un poco y presionar, pero
inmediatamente mientras se logre ese aprendizaje significativo que ya yo creo que ayer les comenté que después de uno de los 20 aplicaciones de una conducta, pues ya se vuelve hábito. Entonces, la idea es esa, que él en medio de su proceso, también pues acompañado con el terapeuta, pueda ir disminuyendo esas conductas que traen consecuencias negativas y que siempre va a haber una consecuencia o un reforzamiento frente a la conducta. Bueno, se vuelven irresponsables, hay una mayor agresividad, la psicopatología de los padres, hay también que evaluar qué tanto ellos refuerzan en casa, qué tanto normalizan esas conductas en casa, porque es que el papá era así, el abuelo era así, entonces ellos van a continuar siendo así. Influencia genética negativa, pero también ambiental, factores de riesgo en el cuidado de los hijos y mayor probabilidad de generar apegos inseguros. Cuando hablamos de apegos inseguros es ese proceso de criar, que a veces nosotros pensamos que el que está formando, el que está guiando y el que está atendiendo pueden hacer la misma labor, cada uno tiene su enfoque, toda esa formación que se da a los niños sobre las normas y reglas hace que ellos crean una empatía con esa figura, ¿no? Más que todo, empiezan a generar empatía con esa que cuida, ¿sí? Que cuida, que es la que hace la comida, que no le pone normas, que ve televisión hasta donde le da la gana. Entonces esos son apegos inseguros. Ese apego no es conveniente para su proceso, ¿ok? Niños con apegos inseguros o situaciones de deprivación extrema han mostrado tasas elevadas, perdón, del TDAH. Obviamente con este proceso, con estos apegos inseguros sobre una formación inadecuada o un reforzamiento positivo o negativo no apropiado, por decirlo así, eso se convierte en un índice muy alto de que el niño no mejore, ¿sí? Sino que avance en su condición. Bueno, ahí vemos un resumen de lo anterior, los trastornos del neurodesarrollo específicos que afectan el aprendizaje. Entre esos vemos el trastorno del espectro autista, déficit de atención con hiperactividad, niveles de clasificación y criterios diagnósticos y las causas genéticas. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí vamos a ahondar entre los trastornos del lenguaje y trastornos específicos del aprendizaje para la próxima clase. Vamos a tener estos 20 y pico de minutos, 27 minutos para hacer preguntas y para sacar de dudas sobre todo lo que hemos hablado en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, quiero que participen, quiero que me digan también pues todo lo que aprendieron, qué fue lo que más les llamó la atención. Quiero que se vean una película, ya les voy a decir el nombre, permítame un momento. Profe, no te escucho. O no está acá. No estoy hablando, lo que pasa es que estaba pidiéndole una... Ah, perdón, profe. No estaba hablando, estaba diciéndole a mi hijo que me pasara una pastillita. Quiero verlo este paso para participación, que siempre lo tenemos pues casi finalizando la jornada, todo lo que entendieron, todo lo que pues les pareció importante, cualquier tipo de pregunta. Katherine, creo que ahí te abrí el micrófono, yo voy a apagar el mío para escuchar. ¿Qué llama, no? Yo quiero preguntar algo, algo puntual. Pues bueno, obviamente comprendiendo un poquito más acerca de los trastornos y sus características, ¿no? De lo que hemos hablado hoy y de lo que, pues, en tu experiencia y en tu tema clínico, hay un chico, un hombre, pues ya tiene 34 años de edad, diagnosticado desde los 15 años con esquizofrenia, medicado por un intento de suicidio, desde los 15. Entonces, pues una de sus preguntas habituales, ¿no? De historia clínica y demás, la mamá pues dice que una de las neurólogas le dice que está mal diagnosticado porque posiblemente es un autismo funcional, ¿sí?
Y se quedó así. Entonces le pregunto yo a la mamá, nunca le hicieron una Perdóname, Katherine, evaluación, posiblemente era ¿qué? un autismo funcional. Funcional, ok, muy bien, ajá. O sea, él no tiene ningún tema cognitivo, o sea, es un chico que estudia, está en la universidad, aparentemente parece de 20 años, ¿no? Viéndolo pues de su parte corporal. Pero entonces, cuando tú hablas de la parte obviamente prefrontal, que ya estaba en la edad, que obviamente ya queda pues su máximo desarrollo, ¿no? Que es lo que yo tengo entendido, que son los 35 años. Ok. A mí me nace decirle a la mamá que es muy importante que ella tenga un diagnóstico, pues no importa que él ya sea adulto, ¿no? Pero que tenga un diagnóstico claro. ¿Por qué? Porque él necesita saber muchas de sus condiciones en las que él actúa en la vida porque son, ¿no? Entonces, digamos, desde la parte clínica, la parte de la medicación, ¿sería para siempre al cambiar el diagnóstico? Bueno, recuerda que la medicación CATE va fusionada a la conducta. ¿Sí? No, los psiquiatras y los neuros como tal, ellos hacen un balance sobre cómo está la conducta. Es decir, cuando hablamos de una esquizofrenia, debe tener unas características muy puntuales, muy puntuales. Ojo, y la esquizofrenia no tiene cura. Es una enfermedad mental evolutiva, ¿sí? Es decir, evolutiva, va progresando. Ojo, ¿qué hace el medicamento? Detener un poco la sintomatología o las manifestaciones de conducta para que el chico pueda vivir en su casa, por ejemplo, ¿sí? Pueda tener una conducta plana, sin alteraciones como tal. O sea, lo que busca la medicina o el fármaco es disminuir las alteraciones de la conducta en cuanto a la patología. Entonces, cuando nosotros no podemos discriminar, si no debemos evaluar cómo está el chico actualmente, pues ya tiene una edad bastante avanzada, pues avanzada en cuanto al tema de trastorno o de la condición, porque es un chico joven. Entonces, ¿qué realmente es lo que él tiene? Porque es importante saberlo. Él tiene hijos, no. Ok, bueno, entonces es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Él de Que hecho vive aún con la mamá, él estudia artes plásticas en la universidad y yo tuve la oportunidad de verlo alguna vez y es un ok, chico, tú hablas con funcional. él, no se ve nada, o sea, Y él no está medicado. está medicado desde los 15 años porque tuvo un intento de suicidio. Pero entonces, Y no a él descartaron, nunca Katherine, que fuera una depresión en un nivel. nada, simplemente lo vio psiquiatría por el intento de suicidio, nunca lo vio neuropsicología, nunca lo vio neurología, nunca lo vio, o sea, en tantos años. No les Yo le hicieron digo yo a la mamá, estudios como tal, simplemente fue una impresión diagnóstica y fuere. listo, cada 3 meses nos vemos, renovamos medicación y ya para la casa. No, no, Yo, no. la mamá empieza a contarme es que no puedo entrar al cuarto de él y moverle tal cosa porque es un problema, es súper rutinario, entonces yo le Cosa digo, que tiene son más muchas características. características autistas. Claro, así es. Ok, entonces fíjate, a veces los malos diagnósticos, ¿y con qué lo están medicando? ¿O para qué lo están medicando? ¿Qué le están controlando en la conducta? Cuenta. Que eso sí me Pues interesa. de la conducta suicida, ¿no? Según el tema, entonces la mamá, el miedo de ella es que si cambia el medicamento, si lo quita él, aún en su adultez, puede atentar contra él. Ah, ok, es por la conducta. Conducta que no se ha presentado más porque piensan o tienen la hipótesis que es por el medicamento. Exactamente. No, no te puedo Entonces yo, creer que en pleno siglo XXI eso esté pasando. terrible porque pues igual, o sea, yo quedo impresionada, primero pues porque la falta de profesional, la parte profesional no está ejecutando su parte como debe ser, ¿no? Redireccionamos a neurología, redireccionamos a neuropsicología desde pequeño, un proceso bien, o sea, como debe ser, estructurado ya. Y la mamá tampoco hay un poco más allá, simplemente se queda con, ya lo vio psiquiatría, me quedo con ese diagnóstico y le voy a dar un medicamento de por vida, porque ¿cuántos años lleva dándole un medicamento? Pero Más de 15. es por no salir de ese sitio de confort que siempre he dicho a nivel mental y mantener esa mentalidad
escasez. Y de escasez, cuando te hablo de escasez, es no proporcionar las condiciones viables y dignas para ese chico. Imagínate cómo estará ese sistema nervioso de ese niño durando tantos años medicado, sin bajarle una dosis, simplemente por una conducta que es más relevante saber la causa de la conducta que la intención del quererse suicidar tuvo que tener una causa. Entonces, ¿cuál es esa causa? ¿Qué se lo desencadenó? ¿Por qué? ¿En qué momento estaba pasando él que tomó esa decisión? ¿Qué tanto, cómo estaba afectado su ser y su parte mental? Entonces, no ha querido ahondar en eso y para mí es más importante que eso que lo mediquen. Porque, ojo, no estoy diciendo que los medicamentos sean malos. Yo siempre he dicho que el medicamento es como un SOS y creo que lo deseamos ayer, los primeros auxilios psicológicos, para nosotros poder hasta conseguir la causa y atacar la causa, que es lo que a nosotros como profesionales de la salud nos interesa. Perdón, porque a tú atacar la causa estás tratando de extinguir la conducta, ¿sí? Y si no se hace, y si no se mantiene un diagnóstico, pobre chico, o sea, la vida se la han puesto súper deprimente, deprimente. Una vez a mí, yo estaba en un congreso hace muchos años y preguntaron, y eso a mí nunca se me va a olvidar, preguntaron que a cuál era la enfermedad que más miedo le tenías. Así, ¿cuál es la enfermedad? Yo les voy a preguntar, ¿cuál es la enfermedad que ustedes más miedo le tienen? De todas las enfermedades, ojo, de todas las enfermedades, ¿cuál es la que tú dices? "Ah, yo no quisiera padecer eso"? ¿Cuál? El Alzheimer. El Alzheimer, no quisieras. Francis, ¿cuál enfermedad no quisieras padecer nunca? De todas las enfermedades que hay, mentales y físicas y todo, cuenta. Francis, luego va Gloria, vamos a ver. Hola, muchas gracias. Bueno, la enfermedad que yo no quisiera padecer nunca es Alzheimer, porque el olvidar todas las cosas bonitas que he compartido con mis seres queridos, amistades, mi vida, o sea, sinceramente no lo consigo. Ok, muy bien. Ay, Gloria, gracias. Gracias por ese mensajito. Gracias. Mil gracias. Lo voy a tomar en cuenta. Cuéntame, Gloria. Gracias, Daniela, por tu aporte. Gloria, cuéntame. ¿Cuál es la enfermedad que tú más miedo le tienes padecer? Alzheimer. Alzheimer también. Nos da miedo olvidarnos de todo, ¿cierto? ¿Quién más me falta? Ángel, cuéntame. Y terminamos con Tecno. Ah, Ángel dice el cáncer en cuanto a la parte física. Muy bien. Tecno, que se acabó de conectar, estaba sin luz. ¿Cuál es la enfermedad que más miedo le tienes? Cuéntame. Discapacidad física, dice Catherine también. Muy bien. Bueno, Tecno como que tiene el, el sistema un poco pues malito. Ok. Y bueno, yo les soy sincera. Desde todo lo que yo he trabajado, experimentado, manejado, le tengo terror padecer de esquizofrenia. O sea, les cuento que es una enfermedad mental que me da muchísimo miedo y les voy a explicar por qué. Porque aunque el Alzheimer es un poco, genera tristeza, olvidarse de todos esos momentos y de todas las personas eh, que hacen parte de nuestra vida y que marcaron nuestra historia de una forma bonita. La esquizofrenia es una de las enfermedades a nivel mental más terribles que existe, adicional de que uno pierde la noción de la realidad. Empieza unos episodios de ideas delirantes, delirio de persecución, empieza toda esa mente y ese cerebro a alterarse de una manera, a agredir a esas personas que me generan amor, que me quieren, hacer un factor de riesgo frente a lo que hace parte de mi hogar, de mis amistades, el ser irreconocible por mi conducta tan agresiva y tan peligrosa como tal. Ojo, y aunque estemos medicados, nos desconectamos tanto de la realidad y hablamos demasiadas incoherencias, bueno, una sintomatología
demasiado. No sé si eso radica en que mis primeras, cuando yo terminé hace 14 años, yo comencé en una entidad aquí que se llamaba San Pablo, que ya no existe, y comencé mis prácticas allí y a mí me marcó mucho una señora que fue docente toda su vida y ella quedó con ese trastorno de esquizofrenia, esa patología de esquizofrenia y era muy fuerte para ella, ¿sabes? Y ella decía, ¿cuánto quisiera yo quitar esto de mi mente en medio de ese momento de lucidez? Porque ella apenas estaba empezando la condición y ella misma decidió internarse y con su pensión pagar la estadía ya porque ya se estaba convirtiendo muy agresiva para sus hijos. Entonces es una, hombre, es una enfermedad que sí le tengo miedo y por eso yo cuido demasiado, demasiado cuido mi salud mental, pero es por eso, porque nosotros no sabemos qué tanta carga genética y qué tanta transferencia. De hecho, quiero confesarles que me voy a especializar en las transferencias de las cargas tanto emocionales como traumáticas de los padres hacia los hijos. Termino el magíster en el nombre de Dios y me quiero especializar en eso porque está siendo eh, eh, muy obvio que a veces hay enfermedades que nosotros no entendemos por qué llegan a nuestras vidas y no sabemos que tanto la figura materna como la paterna hace transferencias en ese niño y empieza a desencadenar muchos procesos, entre eso el cáncer de seno, viene más de la parte materna, la obesidad también viene y eso son cosas que he venido analizando y que bueno, si Dios me da la oportunidad y los recursos, pues me quiero especializar en ese tema que también es muy bonito y podemos también tener un amplio panorama sobre todos estos trastornos de dónde vienen y afectaciones. Entonces, esa es mi enfermedad que sí le tengo pavor, honestamente le digo, y todos los días le pido al Señor que, bueno, que ha de ser algún día uno no estar en este mundo, pero que muramos de forma digna, ¿sí? Yo quiero morir como una palomita y acostarme y no levantarme para no sufrir y hacer sufrir pues a mi familia, que sería como el deseo de muchas de, estoy segura de las que estamos aquí. Bueno, entonces no hay más preguntas, le doy el espacio al coordinador, a la coordinadora que está aquí para poder tomar la palabra. Las despido, cuídense mucho, voy a tomarme algo porque tengo mucho dolor de cabeza, por eso Gloria, gracias por tu consejo, me duele toda esta parte de acá, pero bueno, a mí me encanta esto, esto me apasiona, me encanta enseñar y espero que hoy hayan valorado más mi clase porque la hice frente, mejor dicho, a cualquier pronóstico. No se me ve bien, pero tengo los ojos sumamente llorosos por la malestar. Estoy muy, muy apretada. Entonces, les mando un abrazo, queridas compañeras, y espero pues vernos mañana, si Dios me lo permite. Voy ahora a hacer lo pertinente para también descansar un poco el cerebro, porque son dobles jornadas y en la mañana atiendo pacientes, así que se podrá imaginar, pero bueno, cuando uno hace la obra con amor es más significativa. Entonces, Dios me las bendiga, los dejo con el coordinador y nos vemos mañana. Cuídense mucho, chaito.